Aló, ok. Muy buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar a todas las personas que están en este momento conectadas desde Colombia, Brasil, Perú, México, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, para hacer una reflexión que creo que es de la mayor importancia en estos días. Antes quisiera presentarme. Mi nombre es Francisco Cajiao. He sido maestro en diversos grados de la educación básica, he sido rector de varias universidades y actualmente soy asesor de la Secretaría de Educación de Bogotá y del Ministerio de Educación Nacional. Ha sido muy interesante lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo muy fuerte. Por eso hemos querido titular este rato de intercambio con todos ustedes como el papel de los maestros frente a una crisis. Yo digo la crisis porque esta en particular es muy específica, pero en general todos los maestros tenemos un rol en estas situaciones. Y voy a tratar de responder como a tres preguntas que me hago y que me han hecho algunos colegas. En primer lugar, ¿qué es una crisis en términos cotidianos? En segundo lugar, ¿cómo nos cambió la vida en 48 horas? Y en tercer lugar, ¿cuál es la importancia de los maestros en estos momentos? Empecemos por tratar de indagar qué es una crisis en términos cotidianos. No quiero entrar ni en etimología ni en tratados importantísimos. De un día para otro que le cambia a uno todo lo que sabe hacer, pues lo deja en crisis. Y los maestros estamos acostumbrados a levantarnos muy temprano, muy temprano en muchas ciudades. En el caso de Colombia, muchos colegios inician sus actividades a las 7 de la mañana, de tal manera que los maestros ya están en actividades de las 5:30, desde las 6 de la mañana, maestras organizando sus hogares antes de salir a trabajar, etcétera. Y de un momento a otro sale una directiva que dice a partir de mañana no hay colegios, están cerrados todos los colegios del país. Esto, por supuesto, lo deja a uno en el aire. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué me toca hacer? Porque sigue habiendo niños. Porque además nos dicen que busquemos la manera de acercarnos a ellos. Otro elemento que configura una crisis es constatar que todo lo que sabíamos de repente no nos sirve para absolutamente nada cuando se nos cambian las reglas del juego. Entonces, pues seguramente hay maestros muy hábiles en el manejo de grupos y necesitan muchos niños para sentirse que están actuando. Yo mismo en este instante me siento muy raro hablando casi que solo frente a una cámara. Pues bien, esta profesión nuestra que tiene tanto del cuidado como de ayudarle a los niños a relacionarse, como de organizar la disciplina, como de saber detectar por la expresión facial, por la expresión corporal, cómo va la cosa. Ahora yo no veo a mis alumnos, pero tengo que estar pensando en ellos todo el tiempo. Entonces, lo que yo sabía ahora no me sirve para nada y tengo que muy rápidamente y extraer de otra parte conocimientos y experiencias que me permitan ponerme en contacto con todos esos estudiantes que de alguna manera tampoco sé si tienen todas las herramientas necesarias para escucharme o para recibir los mensajes que le envío o si en su lugar de vivienda tienen las condiciones para hacer cierto tipo de trabajos que les propongo. Pero además, a toda esta, quitarnos el piso de nuestro saber profesional, además de todo esto se suman el miedo y la incertidumbre. Miedo porque estamos encerrados con nuestros hijos, con nuestros
esposos o esposas, muchas veces viven con nosotros otros miembros de la familia, no siempre podemos dedicarnos exclusivamente a atender lo que estamos haciendo. Entonces, esto es muy complicado y por eso tenemos que ir reflexionando, porque también hay mucho que aprender de una experiencia de estas. ¿Cómo nos cambió la vida en 48 horas? Pues es tremendo. Eh, el domingo estábamos preparando clases o el sábado y a través de un mensaje en un noticiero, un comunicado por televisión, en fin, cada quien se enteró de diversas maneras, se enteró de que al otro día tendría que estar siendo un profesor o un maestro o maestra virtual. Y esto fue una experiencia muy diferente y ha sido y está siendo una experiencia muy diferente para cada uno. Hay algunos maestros que fueron, como decimos nosotros, como fanáticos o de la tecnología, que ya habían hecho muchos cursos, que habían hecho una serie de entrenamientos, que estaban familiarizados, que en los colegios trabajaban en las salas de computadores, etcétera, y seguramente ellos han recibido esta situación casi como la gran oportunidad de su vida de ver, ahora sí lo voy a poder hacer como me lo imaginaba, y a lo mejor están llenos de ideas y a lo mejor están haciéndole propuestas supremamente interesantes a sus estudiantes. Pero no todos son así. Hay también unos maestros y unas maestras que se resistieron a la tecnología desde el principio, que fue supremamente difícil que empatizaran con estos medios, que era difícil hacerlo, que algunos tuvieron que recurrir a sus hijos para que les enseñaran a manejar el correo electrónico y de ahí no pasaron, probablemente de ahí al celular y en el celular el WhatsApp y no mucho más que eso. Y pues esos maestros ahora sienten una angustia doble porque tienen que rápidamente familiarizarse con software, tienen que familiarizarse con otras maneras de acceder a sus estudiantes. Pero además del manejo de las tecnologías, los maestros estamos en las casas y estamos en las casas y no sabemos exactamente cómo hacer porque tenemos que superar una serie de dificultades y de tensiones internas familiares. Eh, no sé, puede ser que no haya sino un computador y una conexión, pero también hay otra persona en la casa que también tiene que hacer teletrabajo, pero a lo mejor también es un maestro o una maestra que tienen hijos que a su vez están recibiendo clases o trabajos por internet. Entonces, esto hace que las circunstancias se vuelvan un poco tensionantes y lo que he sabido por compañeros que me lo han comentado en la ciudad de Bogotá principalmente, es que algunos ya empiezan a mostrar síntomas muy, muy serios de desgaste. Maestros que se están angustiando tremendamente porque no pueden seguir el ritmo, porque no estaban entrenados y porque la angustia les puede más la angustia que lo interesante del reto. Y yo creo que esto es una buena oportunidad para hacer un pare y pensar y reflexionar y decir, bueno, tengo una oportunidad, no se trata de que yo tenga que llevar el colegio exactamente igual hasta la casa con las asignaturas, con los horarios, con el uniforme, porque sé de colegios que también han resuelto poner a los niños allí de uniforme y frente al computador y con un horario y con 10 minutos o media hora para tomar las medidas nueves. Y no se trata de llevar el colegio exactamente igual hasta la casa, porque en el 90% de las familias esto no es posible. Entonces, hay que mirar qué se puede hacer
y hacer lo que se puede hacer. Los que tienen estudiantes muy comprometidos, y esta es otra experiencia al otro lado, maestros que empezaron a enviarles muy diligentemente trabajos a los niños todos los días, y resulta que todos los días todos los niños les contestan. Entonces, lo que era un trabajo que se ponía en un grado, digamos, pongamos un ejemplo de un maestro de matemáticas o de ciencias o de lenguaje que tiene en un colegio 4 o 5 grupos, pues eso le suma fácilmente 200 estudiantes, y si les pone trabajo diario a esos 200 estudiantes y ellos le contestan todos los días, pues ese profesor se puede enloquecer en 3 días, porque eso más o menos era lo que hacía a lo largo de un mes en términos de la escuela presencial. Entonces tenemos que aprender a modular el trabajo. Hay que irlo haciendo poco a poco, hay que ir generando dinámicas donde haya mucha actividad, donde el niño no tenga que estar subido todo el tiempo en el internet, sino que lo que se le envía sea para que él se relacione con otras cosas que tiene a la mano, porque en su casa puede haber libros, puede haber la posibilidad de hacer unos experimentos. Ojalá no sean experimentos muy complicados, pero por ejemplo, hay cosas muy bonitas que se pueden hacer en la cocina o que se pueden hacer con otros materiales o con lápices o con dibujos, pero por ejemplo, proponer problemas es mucho más interesante que poner trabajos, y proponer problemas que se resuelvan en el lapso de una semana, y montarnos un poco en estas dinámicas que ya conocemos por los medios de comunicación también, que son como concursos, como incluso que ellos se fabriquen sus propios problemas. Yo creo que esta es la gran oportunidad, y yo creo que no vamos a lograr que el colegio funcione exactamente igual a como funciona presencialmente cuando todas las condiciones han cambiado. Nos preocupan mucho, y hay maestros que están muy preocupados por los niños que ya de por sí iban mal en su proceso escolar. Iban mal, y generalmente algunos de esos niños es por una de dos razones: o porque tienen ya problemas de aprendizaje que deben ser atendidos de una manera directa con mucha intervención del maestro, y en esto no siempre los padres van a tener la capacidad de sustituirnos, y en otros casos, porque estos niños que van mal también coinciden muchas veces con niños que tienen mayores dificultades económicas, socioeconómicas, familiares, y por lo tanto presionarlos es lo peor que podríamos hacer, porque es seguir metiendo presión en las familias, seguir metiendo tensión en las familias, y eventualmente producir condiciones de maltrato, que es lo último que habría que hacer en un momento en el que lo que necesitamos es mantener contacto, que nuestros estudiantes, los jóvenes, adolescentes, chicos más pequeños, sientan que los maestros estamos allí, y que la escuela es también una extensión de todo lo que puede suceder en una sociedad, pero también que mucho de lo que sucede en la escuela puede hacerse de maneras muy diferentes en otros espacios, y en este caso de una cuarentena, específicamente en los espacios familiares y domésticos. Ahora, también nos queda gente que entra en una negación total y decide que no hace nada, y que en una situación tan extraordinaria nadie está obligado a inventar cosas. Pero yo creo, por lo que he escuchado, por lo que me han contado rectores, rectoras, tanto de colegios públicos como privados, realmente el compromiso de los maestros está siendo supremamente grande, y se están haciendo grandes esfuerzos, pero también grandes hallazgos. Y esto me lleva al tercer punto que proponía para nuestra conversación, y es que sabemos desde luego que los profesionales más directamente involucrados en este momento son los profesionales de la salud. Es gente que tiene a su cargo salvarle la vida a muchas personas,
eh, tienen una responsabilidad enorme y se están jugando la vida en este ejercicio y por supuesto merecen toda la admiración, pero tienen una ventaja frente a nosotros y es que más o menos saben lo que tienen que hacer. Están entrenados específicamente para seguir unos protocolos específicos en los centros hospitalarios. Desde luego no se cuenta con todos los recursos, en fin, ya lo que hemos sabido, pero desde el punto de vista profesional hay una gran selección de quienes pueden estar en esta emergencia, digamos, en la primera línea, quienes hacen trabajo domiciliario, quienes están en las unidades de cuidados intensivos. Igual podría uno decir de la policía, igual podría uno hablar de los bomberos, de la gente que está atendiendo domicilios, en fin, de la distribución de bienes. Pero los maestros tenemos que estar todos ahí, no sabemos qué tenemos que hacer. Eso es un poco más complicado, porque no tenemos un rol tan claramente marcado, no conocemos los protocolos y no hemos desarrollado suficientemente ni las herramientas ni los modelos de pensamiento que se requieren para funcionar en una coyuntura como esta. Sin embargo, es muy importante saber que para nuestros estudiantes y para las familias somos importantes. Tenemos que llevar tranquilidad a las casas, tenemos que llevar certeza de acompañamiento, tenemos que seguir valorando el desarrollo del aprendizaje como lo único que puede salvar a la humanidad. Hoy por hoy, la única esperanza que tenemos todos los humanos en este momento en todo el mundo está depositada en los científicos, es decir, en el ejercicio del saber. Si comparamos esto con lo que fue la otras epidemias, la peste negra, etcétera, pues la gran diferencia es que hoy contamos con gente que ha estudiado y que sabe, de tal manera que tenemos que mantener viva la inteligencia de nuestros países, tenemos que mantener vivo el sentido común y la disciplina social. Y en esto los maestros somos fundamentales. Nadie mejor que nosotros puede cumplir ese rol educativo, porque además es más difícil mantener quietos a los niños y a los jóvenes que mantenernos viejos quietos a los viejos. Entonces los maestros tienen una oportunidad de un liderazgo nuevo, muy diferente y muy interesante. Y yo creo que de aquí se van a desprender enormes aprendizajes, nuevas maneras de aprender, de jugar con la curiosidad, de aprovechar el tiempo eh, 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 que hay disponible en la casa. Entonces, me parece que los maestros podemos cumplir un rol indispensable, aunque no sea tan claro ni tan preciso, y esto nos pone a nosotros ante una responsabilidad eminentemente profesional, que es la capacidad de crear nosotros nuestros propios recursos para atender esta situación, porque nadie lo puede hacer por nosotros. Es verdad que las autoridades educativas en Colombia, en otros países, en las localidades, en las regiones, vienen haciendo un esfuerzo muy grande, también muy rápido, para ofrecer cosas a través de plataformas más robustas de la televisión, de la radio, de portales grandes de Internet. Pero eso no nos sustituye la labor de contacto directo, de diálogo, de confianza, de vínculos afectivos entre maestro y estudiante, y no podemos en este momento bajar la guardia. Yo creo que frente a esto nadie tiene la última palabra, pero creo que fue una buena decisión en el caso de Colombia, de la Secretaría de Educación de Bogotá, mantener el calendario académico como estaba previsto, porque esto es una señal de confianza en los maestros. Desde luego, esto no significa que haber decretado vacaciones en otras partes del país
sea un error, porque es que en otras partes del país ni se cuenta con los mismos medios, ni los niños tienen los mismos recursos. Entonces, aquí vemos que no hay respuestas absolutas ni definitivas que uno pueda calificar de una vez por todas como acertadas o equivocadas. Lo único que no puede pasarnos es que regresemos dentro de 1 o 2 meses a las aulas y hagamos de cuenta que no sucedió nada. Habrán sucedido muchísimas cosas. En primer lugar, es claro que vamos a tener que hacer un ejercicio pedagógico enorme para individualizar niño por niño y tratar de que con la mayor bondad del mundo se pongan al día. Se pongan al día en sus procesos de desarrollo personal y de desarrollo académico. De desarrollo personal porque seguramente esto va a generar unas secuelas de miedo al contacto con los otros. Nos vienen repitiendo insistentemente durante 1 mes y medio, 2, que no nos acerquemos a los otros, que no nos saludemos, que no nos demos la mano, que no nos acerquemos físicamente. Y estos son unos aprendizajes muy duros porque se hacen bajo la señal del miedo. Entonces, pues esto va a cambiar seguramente muchos parámetros de convivencia en los colegios, incluso entre los maestros y los niños. Yo no descarto la posibilidad de que los maestros se aterroricen frente a los niños y entonces no los quieran tener ni siquiera cerquita. Hay que hacer todo un proceso mental que nos permita ir elaborando estas situaciones por anticipado. De igual manera, hay temas en aspectos académicos que van a ser muy importantes porque pues hay competencias fundamentales como la lectura y el razonamiento matemático que constituyen como la base fundamental del desarrollo de otras áreas y disciplinas. Pero regresar dentro de 2 o 3 meses a otra vez tener 14 o 15 asignaturas y no permitir que los niños se nivelen y se pongan al día, inventando nuevas estrategias de agrupamiento, de ayuda, de trabajo conjunto, me parece que sería haber perdido una oportunidad única en la historia de la humanidad, porque solamente una vez, pienso yo que ninguna más vamos a vivir, en la que de un día para otro se cierran todos los colegios de un país durante 1, 2, 3 o 4 meses. Esto es un experimento social que tiene que generarnos mucho aprendizaje. Ojalá los maestros y las maestras guarden información, hagan pequeños diarios que permitan no olvidarnos de la experiencia, de lo que más nos costó, de aquello en lo que tuvimos éxitos, porque todos estos serán aprendizajes que después podrán tomarse nuevamente para continuar en el ejercicio. Yo creo que estos son temas sobre los cuales resulta apasionante la reflexión, desde luego nunca concluyente porque no tenemos todavía los datos para saber qué ha sucedido y qué sucederá, pero siempre con mucha esperanza y con mucha certeza de que nuestra profesión tiene un rol, tiene un lugar y tiene una importancia insustituible en la sociedad. Yo los invito a todos a seguir visitando la editorial Magisterio a través de las redes sociales, en su canal de YouTube, para poder estar en contacto con todas estas conferencias que se vienen ofreciendo y también con las publicaciones que hay allí, de las cuales hay varias de mi autoría que ojalá ustedes tengan la oportunidad de conocer y después de comentar. Por ahora yo quedaré a la espera de sus preguntas. Hay una pregunta acá que me envían. Ya. ¿Qué podemos hacer los maestros de primera infancia para poder apoyar los procesos de nuestros estudiantes en sus hogares? Importantísima esta pregunta porque había omitido yo señalar algo que es muy importante y es que no solamente nuestros estudiantes nos necesitan,
nos necesitan las familias de nuestros estudiantes y nos necesitan mientras más pequeños más, porque los padres, las madres de niños más pequeños y bueno, en general los de la primaria, nos tienen confianza, esperan que nosotros les aconsejemos qué hacer, que les demos ideas de qué hacer con sus niños en la casa. Un niño en una casa pequeña puede enloquecer a un santo si no se le ofrecen cosas atractivas y los papás se sienten presionados y creen que lo que el niño tiene que hacer es tareas de contestar correctamente. Tenemos que enseñarle y ayudarle y apoyar a los papás en su ritual, digamos, en su ritual diario de juego, de conversación, de la lectura, de la hora del cuento, en establecer cierto tipo de horarios con los niños y con los más pequeñitos los padres van a tener una enorme oportunidad de redescubrirlos. Yo creo que en los más pequeños unas pocas indicaciones para los padres son mejores que padres que deciden entregar el niño al cuidado de una tablet o entregar al niño al cuidado de un celular, porque realmente los niños necesitan es papá y mamá que los quieran, que los miren, que les hablen, que interactúen realmente con ellos. ¿Cuál es el principal reto que tendríamos que afrontar desde la virtualidad en la escuela? Pregunta Eudaldo Pertús. Pues el mayor reto que tenemos que enfrentar es el de saber que todas las maneras tradicionales y convencionales de aprendizaje quedan bastante rotas con las herramientas virtuales. Es que es necesario darse cuenta de que si yo dispongo de las herramientas, es decir, un computador, una tableta e internet, yo puedo aprender lo que yo quiera y a la hora que yo quiera. Y además puedo seguir aprendiendo de aquello que me enganchó. A diferencia de nuestra manera tradicional de enseñar y aprender, y es que tengo una hora para desarrollar un tema y lo que no me cupo en esa hora no se vio, porque después sigue otra hora en la que aparece otro profesor que enseña otra cosa totalmente distinta, que nada tiene que ver con lo anterior y que me va rompiendo la cabeza en fracciones y fragmentos que no se conectan unos con otros. Si un niño entra a una página donde descubre cualquier cosa, ver a un pintor desarrollar un cuadro, ese niño puede, si le gusta y si engancha con eso, puede pasarse 2 días viendo pintores distintos. O si se le plantea un problema interesante que para resolverlo tenga que mirar mapas, pues a lo mejor puede pasarse muchas horas o unos minutos con los mapas y no lo que le dijeron. Es decir, por la virtualidad, los niños o los estudiantes se nos salen de control, se nos salen del control disciplinar, digamos, de manejarles la vida. Entonces, a mí me parece que es mucho lo que tenemos que aprender, no de cómo se manejan las herramientas. Hay gente que dice, abra el micrófono aquí, busque por allí, pase a la ventana tal, abra la pestaña tal. Eso no es la informática. La informática realmente o el pensamiento que se da a través de la virtualidad es una manera distinta de acercarse al saber. Es decir, cambia los cables mentales. Tiene unos modos diferentes de aprender. El que le gustan los animales y se mete a ver videos de animales puede pasar muchos días viendo videos de animales. Lo grave es cuando lo único que le gustan son los juegos de matar enemigos o juegos violentos, porque entonces son niños que pueden pasar 6, 7, 8, 9 horas pegados de un juego. Si supiéramos ofrecer, por ejemplo, la matemática, como ya hay muchísimos programas, y que los niños de pronto los vean y los vean como retos y no como obligaciones, pues probablemente eso empieza
a conectarnos más con una manera de pensar que es la manera de pensar que que nos ofrecen estos medios contemporáneos. Eh, Pregunta Andrei Alexis Ruiz, ¿cómo generamos propuestas para el cambio que no caigan en la sordera burocrática? Esto me parece una pregunta muy interesante también porque en este momento el grave problema de las autoridades no es la carencia de propuestas, sino el exceso de propuestas. En tan solo 2 semanas es muy probable que si se hiciera un inventario de cuántas maneras de acercarse a los estudiantes y a las familias han tenido los miles de maestros que hay en cada país, seguramente encontraríamos un repertorio casi imposible de codificar. Y entonces los ministerios de educación, las secretarías de educación de regiones o de provincias o de ciudades, van a tener que empezar a escuchar otras cosas, y es como la innovación, como la búsqueda del conocimiento, del conocimiento, pero sobre todo en la manera de aproximarnos pedagógicamente a él, no pueden establecerse con una precisión absoluta como tradicionalmente han pretendido hacerlo los currículos escolares. Desde luego esperamos que el mundo no se mantenga los próximos años en este sistema virtual y que volvamos a las aulas, pero al volver a las aulas vamos a tener que reconocer que los niños todos aprenden de manera diferente. Y un ejercicio que de inmediato deberían hacer todos al regresar a las aulas es tratar de identificar cómo le fue a cada uno de los niños y de qué manera aprovechó qué y qué les gustó, porque lo último que debería suceder es que al regresar simplemente digamos, bueno, todos sentados en silencio y vamos a seguir con la clase siguiente, porque eso significa sordera pedagógica, que es todavía peor que la sordera burocrática. Hay más preguntas acá que están llegando, vamos a... Pregunta una persona también, hay dos preguntas muy interesantes. ¿Qué decirle al docente que se niega a la tecnología? Y también cómo se manejaría el proceso de evaluación. Dos preguntas muy interesantes. Pues el docente que se niega a la tecnología va a tener que superar unos periodos de angustia muy grandes, pues porque cada vez va a tener constancia de mayor incomunicación con sus estudiantes, con otros maestros, con la misma administración de los colegios y con las familias. Yo creo que hay que comprender que cuando uno ya está más grande, más mayor, cuando sabe o a lo largo de su vida siente que sabe hacer las cosas de una determinada forma y que así siempre le fue bien, pues tiene más resistencia a meterse en otras aventuras que no conoce. Pero una realidad como esta nos muestra que todos tenemos que buscar flexibilizarnos, porque eso es lo mismo que un odontólogo que se niegue a usar instrumental contemporáneo, y entonces pues quiebra, porque nadie va a volver a un odontólogo que piensa que la mejor fresa disponible para arreglarle a uno las muelas es la que tenía su abuelo en 1950, porque la conserva como un tesoro de familia. Si ese odontólogo no se actualiza, no compra nuevos equipos, no aprende a manejar nuevos materiales, simplemente sale de circulación por obsolescencia. Y esto pasa en todas las profesiones, en los médicos, en los ingenieros, en fin, en todas las profesiones, nosotros tenemos que actualizarnos. Ahora, hay que ser comprensivos con aquellos a quienes les cuesta más y probablemente habrá que hacer muchos cursos de
de actualización, y probablemente una de las cosas que hay que aprender es que hay que dividir a la gente a lo mejor por grupos de edad o por grupos de interés, para que, porque no necesariamente la edad representa atraso, pero pues muy probablemente es más difícil para gente más mayor meterse en cosas, digamos, que con las que no se ha estado familiarizado a lo largo de la vida. Y con respecto a la evaluación, pues esto pone patas arriba del tema de la evaluación. Los maestros, desafortunadamente, por estas tradiciones un poco perversas, hemos tenido como única herramienta de control y de poder la evaluación numérica, que muchas veces la manejamos como un gran castigo, como amenaza. Ve a ver si no hace la tarea y pierde el año. La evaluación es otra cosa. La evaluación es una constatación de progreso, es una constatación de qué tanto está aprendiendo alguien, pero no solo eso. Una buena evaluación además debería permitir hacer conciencia de cómo se aprende. Y esta es una oportunidad muy interesante para ver los niños, las niñas, los jóvenes, cómo han estado aprendiendo en estos días, quiénes han hecho mayor uso de las redes sociales, a quiénes les sirve más, no sé, una plataforma virtual como las que tiene el Ministerio o la Secretaría de Educación, y a quienes les sirve más alguna tarea que les mandó, un trabajo o propuesta que envió el maestro. ¿Quiénes usan el YouTube y quiénes usan plataformas más robustas? ¿A quiénes les gusta usar programas de aprendizaje de matemática o simplemente leer miles de cosas que hay en Internet muy interesantes? Entonces, la evaluación tendría que ser mucho más un seguimiento, un cuéntame en qué andas. Porque como yo no lo puedo ver, no lo tengo enfrente, no sé si está conversando, no sé si está molestando al vecino, pues lo que necesito es que el niño se sincere y me cuente en qué está, qué le cuesta trabajo, qué le gusta. Eso es evaluar. Evaluar no es poner calificaciones. Desde luego hay muchos maestros que si sus clases fueran voluntarias y no pusieran calificaciones, pues se quedarían solos, porque los niños no tendrían la herramienta coercitiva para asistir. Hoy no está asistiendo ninguno y el que se aburre puede apagar el computador. Entonces, yo creo que esto nos cambia también, nos hace pensar de otra manera, nos hace ver otras formas de entender la pedagogía. Creo que hemos contestado casi todas las preguntas. Voy a revisar si hay alguna todavía pendiente. Sí, Edwin de Bogotá preguntaba también cómo debemos pensarnos el aula después de la crisis. Creo que ya lo he mencionado en alguna de las otras respuestas, y lo único que quiero reforzar y decir muchas veces es: tratemos de aprovechar esta situación para no volver a tener una aula después de la crisis igual a la que teníamos antes. Y preguntan desde otra persona: ¿cuál considera usted que debe ser la metodología para que los niños trabajen desde la casa en las diferentes áreas del plan de estudio? Volvemos sobre el tema del plan de estudio. Es que yo creo que tenemos que entender muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de aprender. Yo diría que el aprendizaje es una respuesta a preguntas que yo me hago, no una memorización de lo que alguien piensa que yo debería saber. Por eso el tema del lenguaje, la lectura crítica, la capacidad de entender lo que dice un texto, es la base fundamental de todo esto. Y luego están otros lenguajes que son fundamentales, otros modelos de pensamiento, que es el pensamiento matemático, saber hacer relaciones, saber hacer procesos de razonamiento lógico, poder relacionar unas cosas con otras, poder entender problemas que se presentan en el espacio. De todo esto está llena la red.
de todo esto hay juegos, hay ejercicios maravillosos de física, desde luego, todos los programas de hacer palabras son muy interesantes para enriquecer el vocabulario. Entonces, el plan de estudios es algo que nos inventamos para tener en un colegio presencial donde tengo que tener 25, 30, 35 niños sentados en una sola cosa al mismo tiempo, porque no se puede de otra manera. Y luego, pues en un sistema casi como en el modelo de Taylor, donde cada quien entra cada hora y aprieta una tuerca, entonces entra un profesor y aprieta una tuerca de geografía y entra otro y aprieta una tuerca de dibujo y otro que hace matemática y otro que hace física, pero nada de eso está relacionado, por nada de eso preguntó el estudiante. Mientras que en estos modelos virtuales tenemos que entender muy claramente que hay que desarrollar con mucha fuerza unas cuantas competencias que son la puerta de entrada para todos los demás aprendizajes, para responder a los problemas que el mundo nos presenta. Y realmente de lo que se trata no es de cumplir un plan de estudio, sino de cumplir un proceso de desarrollo intelectual que le permita a los niños tener las herramientas cuando ya son adolescentes para poder elegir qué quieren hacer en la vida. Entonces, hay que empezar a cuestionarse desde el principio cuál es el propósito del aprendizaje de la escuela y cuál es el rol nuestro. Y esta es una experiencia muy interesante, pues como para poder poner estas preguntas en una balanza muy, digamos, muy fina. Creo que esto nos permite ya ir cerrando este encuentro muy grato y espero que todos lo puedan aprovechar, eh, a no ser que haya todavía alguna pregunta adicional. Bueno, desde luego aquí hay otras preguntas que son importantísimas, pero importantísimas. ¿Cómo planear en la educación rural que no tiene conectividad? Claro, estamos bajo una situación de emergencia que nos hace reflexionar muchísimo sobre todo lo que puede aportar la virtualidad. Pero ojo, no estamos diciendo que toda la educación tenga que ser virtual de aquí en adelante y para siempre. Por supuesto que hay enormes problemas con muchos niños, no solo en la ruralidad, sino también en las ciudades que no tienen acceso a la tecnología. Niños que de verdad sus condiciones económicas suyas y de sus familias no les permiten hacer eso, y desde luego son niños que en este momento están muy solos y tendríamos que buscar otras iniciativas con los compañeros para que se contacten con ellos vía telefónica, para que a través de WhatsApp puedan acompañarse. Yo creo que es indispensable que los maestros propongan también trabajos para hacer como en grupo, no en grupos de reunirse, sino grupos de conversar. Es decir, buscar todas las maneras de acceder a los niños para que sientan que por algún medio están conectados. Tanto el Ministerio de Educación como otras autoridades están buscando en este momento formas de llegar también a través de televisión, de radio e incluso de emisoras comunitarias y también incluso de medios tradicionales impresos que pueden ayudar parcialmente, porque en una crisis de esta siempre hay perdedores y quienes más pierden son los que menos condiciones tienen. También hay la inquietud acerca de todos los niños y niñas que tienen alguna condición de incapacidad o necesidades educativas especiales, y pues seguramente en estos casos pueden recibir incluso una atención más personalizada, pero también más difícil, porque obviamente el acceso a la virtualidad para niños sordos, pues se puede hacer siempre y cuando puedan
tener traductores que están dándoles mensajes a través del lenguaje manual. Los niños ciegos pues solamente tienen capacidad para recibir mensajes auditivos y muy raramente, yo diría que casi ninguno, dispone de las herramientas tecnológicas de impresoras que impriman en braille, por ejemplo. Y esto generalmente sí hay en algunos colegios que tienen la capacidad de atender estas necesidades. Hay unos temas también y es tranquilizar a las familias. Yo creo que a las familias hay que darles tranquilidad en el sentido de tener paciencia y de no estar atafagadas con que los niños van a perder el año, con que los niños se van a atrasar, con que van a reprobar, porque este no es momento para más miedos. Ya con los que tenemos es más que suficiente, al contrario. Yo creo que a las familias, sean niños que están en condiciones de dificultades de aprendizaje, en condición de discapacidad, en condiciones de carencias económicas, a todos hay que mandar el mensaje de que esto va a pasar y que se contará con los maestros siempre como un apoyo, no como una amenaza, no como ahora qué miedo volver al colegio y otra vez, quién sabe qué me irán a decir. De hecho, yo creo que los padres en este momento también se están dando cuenta cada vez más del papel fundamental que cumplen los colegios. Entonces, pues estamos todos esperando a poder regresar, digamos, a la normalidad entendida como el regreso a clases. Yo he hecho énfasis por la situación, no en que la virtualidad vaya a sustituir las escuelas, ni mucho menos, no lo creo. Tampoco creo que sea deseable. Lo que estoy diciendo es cómo esto se nos convierten en unas herramientas con las cuales tenemos que contar. De todas maneras, y a lo mejor nos facilitarán muchas actividades que hoy hacemos distinto, porque podremos evaluar también qué tantos estudiantes de verdad han accedido a esto, cómo han respondido, y esto nos cambia pues la manera de pensar en muchos aspectos. Hay una preocupación también con respecto a las pruebas de estado y yo creo que sobre eso habrá que esperar a ver qué dicen los qué dicen las autoridades. Seguramente habrá un aplazamiento de las pruebas de estado. Seguramente habrá que hacer un trabajo muy focalizado en algunas competencias básicas con los chicos de grado 11 para que no se atrasen en este proceso y en su ingreso a la universidad el año próximo. Desde luego, los que están en calendario B, pues ya debe haber, no sé si ya habían hecho la prueba de estado, creo que no, y supongo que la aplazarán y habrá que esperar a ver las universidades qué programación tengan para el inicio del segundo semestre. Pregunta Mario Peñaranda, ¿qué retos plantea la actual coyuntura a las universidades de cara a la formación de maestros? Yo también me haría esa pregunta y no tengo respuesta porque hasta ahora no he visto nada. Aquí hay un problema muy complejo y es que pues las universidades, algunas de ellas han estado ofreciendo desde hace largo tiempo cursos y actualizaciones y maestrías y diplomados de informática, pero una cosa es eso y otra cosa es funcionar en eso. Y yo creo que todavía hay un bache importante entre la teoría y la práctica. Yo creo que mucho de lo que aprendamos en el futuro va a venir mucho más de los colegios, de las entidades territoriales, que de las propias universidades. Las universidades creo que tendrán que estar muy atentas a identificar qué se hizo, qué experiencias hubo para aprender de allí, porque todas las teorías son muy útiles, pero no resuelven
las cosas en los momentos críticos donde lo que determina el éxito o el fracaso de algo es la acción. Entonces, me imagino que sobre eso habrá más de uno pensando virtualmente también en qué se va a ofrecer a los maestros y, por supuesto, esto también será materia de discusión del Ministerio de Educación. Eh, Hay otras preguntas que son muy interesantes y es cómo se trabaja en otras áreas que no son exactamente las de la conectividad. Y yo creo que esas otras son exactamente las que mejor funcionan en la conectividad, si entendí bien la pregunta. Porque la pregunta es, ¿qué hace un profesor de educación física? ¿Qué hace un profesor de artes plásticas? ¿Qué hace un profesor cuya labor, uno de música, cuya labor en la escuela es práctica? Es decir, tiene unas sesiones de actividad con los niños. Y aquí es donde más ideas pueden empezar a mandar y a ayudarles a identificar sitios en los cuales pueden encontrar tutoriales y cosas súper interesantes que hay. Paseos por los museos, todo esto que hemos oído decir son oportunidades únicas. Es más difícil en un colegio de hacer una visita a un museo de 2 o 3 horas que la que alguien que tenga conectividad puede hacer en su propio computador. Desde luego, la gran limitación del país, y es una enorme limitación para mucho más del 50% de la población, es la disponibilidad de equipos y de conectividad. Y entonces, pues muchas de estas ideas nos vamos siempre por lo óptimo y hablamos de los que tienen todos los medios, pero no nos referimos en concreto a los que no los tienen. Y no nos podemos referir a ellos simple y llanamente porque más allá de lo que ya se ha dicho de televisión, de radio, de algunas cartillas, no sabemos qué está sucediendo. Por eso, prepararnos para recibirlos muy amorosamente a su regreso y darles confianza y volverlos a encarrilar y volver a recuperar el ritmo de trabajo y decirles que ahora sí nos vamos a poner todas las pilas, creo que es la preparación emocional que más se necesita porque naturalmente hay una distancia enorme, pero enorme, entre el que tiene cómo conectarse con otros y el que simplemente está encerrado. Listo. Aquí, aquí hay un mensaje que me manda un compañero muy querido y dice, espérese que me lo mandó por otro lado, dice un mensaje a algunos rectores que están exigiendo cantidad de talleres exagerados a los profesores para implementar con estudiantes cuando regresen de vacaciones. Sí, los rectores, los rectores tienen lo que todo íntegro lo que he dicho de los maestros hacia los niños vale para los rectores hacia los maestros. Es decir, yo creo que el reto para los rectores es enorme porque además tienen que supervisar en el buen sentido, acompañar, es mejor la palabra, acompañar a 150 maestros que todos los días están haciendo una actividad y estos rectores, algunos lo sé porque me lo han dicho, están súper estresados porque además hay maestros que están entrando ya también en unas situaciones de angustia tan grandes que el rector se vuelve no solamente el jefe, sino o, el, o, el, o el, ¿cómo se diría? Esta cosa de la pera de box para desahogarse o el contenedor psicológico de la angustia del maestro. Hay que regular los trabajos, hay que hacerlos con maña, hay que ir de a pocos porque es más importante hacerlo bien que hacerlo mucho.
y tratar de recoger lo mejor que podamos de esta experiencia. Bueno, yo quiero agradecer inmensamente a todos los que estuvieron esta hora en compañía nuestra, en esta especie de acompañamiento a distancia en el que no nos vemos, pero sabemos que todos estamos en la misma barca, y mucha solidaridad, mucha generosidad, y no olvidemos que es la hora nuestra, la hora de demostrar que los maestros también somos capaces de encontrar unos caminos en medio de la niebla. Muchas gracias.